Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Les doy la bienvenida en este maravilloso día, ¿cierto? Porque hoy es el día del Señor. Recordemos lo que dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de descanso. ¿Para qué? Para santificarlo. Podemos trabajar 6 días a la semana, pero este día, queridos hermanos, es un día especial, un día para que podamos internarnos en la lectura de la palabra de Dios, el que podamos acudir al culto público, el que podamos reunirnos también como familia y enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, que es primordial, que es importantísimo. Queridos amigos y hermanos, en este día traigo a ustedes un breve devocional de algo que estuve leyendo hoy, que está allí en Ageo capítulo 1, que me ha hecho meditar, me ha hecho pensar, me ha hecho replantearme ciertas cosas y me gustaría compartirlo con ustedes, mis amigos, mis hermanos de Presbiteriano Confesional. Antes de comenzar, como es de costumbre, quiero invitarles, o mejor dicho, si tú que sigue este canal de Chile y estás buscando buena literatura reformada, ¿cierto? Quiero invitarte a que sigas a mi hermano de Neuma Literatura, el cual lo puedes encontrar en Facebook como también en Instagram. La mejor librería aquí en Chile online, Neuma Literatura. Por otro lado, si eres de México, si eres de Colombia o eres de Ecuador, está la librería Coram Deo Librería, que es de la hermana Andrea Vázquez, la cual, queridos hermanos, está trayendo libros de Dor Publicaciones. ¿Y qué pasa con Dor Publicaciones? Algunos se preguntará. Bueno, mis hermanos están escribiendo, están traduciendo. También es mi casa editorial donde está el libro Espiritualidad Confesional. Están los libros también de mi hermano Alejandro González Viveros sobre el bautismo, una introducción a la teología del pacto y otros libros más que acaban de sacar y otros que van a sacar también mis hermanos. Así que esas dos librerías, queridos hermanos, te recomiendo que las sigas allí en Facebook como también en Instagram. Bueno, queridos hermanos, como dije hace un principio, quiero comentarles, o mejor dicho, compartir con ustedes este breve devocional que hice en este día, en la mañana. Pero bueno, y debo ser bien sincero al respecto, escuché una predicación al respecto hace unos días atrás de un querido pastor amigo de una iglesia presbiteriana en Santiago, aquí en Chile, que hablaba sobre Ageo y ciertas cosas que también me han hecho pensar y meditar. Y hoy volví a leer el primer y segundo capítulo de Ageo y esto me gustaría compartir con ustedes. Así que vamos a lo esencial, vamos a la lectura bíblica que dice así. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice esto: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos.
Subid al monte y traed madera. Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, queridos hermanos, este es un gran mensaje de parte de Dios hacia un pueblo que se había, o mejor dicho, sí, está bien, se había interesado más por sus propios caminos que por el camino del Señor. Y me gustaría hablar un poco de algo que ya he hablado bastantes veces en algunos videos más atrás aquí en mi canal, que tienen que ver con la pandemia, con esta situación social y política alrededor del mundo, no solamente de nuestro país Chile, aunque nuevamente aquí en nuestro país han habido revueltas, destrozos, vandalismo. Es más, la delincuencia cada vez sube y sube y sube, y esto se está descontrolando bastante. No solamente por la delincuencia, sino también por este tema ideológico que hoy ataca la sexualidad o la heterosexualidad, queridos hermanos, y también, o mejor dicho, su punto principal es destruir el matrimonio, sus hijos, etcétera, etcétera. Todo esto está sucediendo alrededor nuestro. ¿Qué está pasando? Muchos somos agradecidos también por esta situación. ¿Por qué? Porque al venir esta situación de pandemia, esto de quedarnos en nuestros hogares, también ha permitido de que podamos tomar a nuestros hijos, podamos guiarlos en la palabra de Dios, podamos sacarlos, ¿cierto?, ese secularismo que existe en la escolaridad, donde se enseña una filosofía, un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios. Por otro lado, y por mi parte debo de decirlo, me ha llevado a replantearme o a pensar, mejor dicho, si dejar a mis hijas volver a colegios públicos o desde ya tomar las riendas, como se dice, y hacer homeschool en mi hogar. Son las cosas buenas que podríamos ver de toda esta pandemia que nos ha venido encima. Pero por otro lado, existen varias cosas que esta pandemia nos ha mostrado y demostrado. Que la iglesia en cierto sentido se ha alejado de los caminos del Señor. Y alguno me dirá, pero ¿cómo es esto? ¿A qué te refieres, Pablo? ¿De qué estás hablando? Vemos en las redes sociales este despertar de la teología reformada, ¿cierto? Sí, puede ser, es verdad, existe un despertar, de la teología reformada, y creo que somos agradecidos del Señor por esto, pero a la vez esto nos ha mostrado o nos ha llevado a ver, mejor dicho, que la iglesia o muchos, mejor dicho, de los que estaban dentro de la iglesia,
realmente no conocían al Señor. Muchos se han ido de las iglesias, muchos hoy han apostatado, muchos hoy, y como dice esta palabra, se han preocupado más de sus propios caminos, de sus propias casas, y han dejado de reconstruir o construir o extender el reino de Dios en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo peligroso. La pandemia, en cierto sentido, y todo este tema social y político ha mostrado el verdadero corazón de la iglesia, o mejor dicho, de las denominaciones llamadas cristianas. Cristianas, queridos hermanos. Y la palabra de Dios que les comparto hoy me llevaba a meditar sobre esto. En el capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Lo que podemos ver aquí, queridos hermanos, es que Dios ve al pueblo como su pueblo, no lo ve como un pueblo apóstata, ¿cierto? Sino que ve que su pueblo no pone atención o no ve la importancia de la extensión del reino o de tomar manos a la obra en un tiempo tan oscuro y nebuloso como lo que estamos viviendo hoy en día. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y no solamente eso, sino que se han dado la atribución o la autoridad de administrar los tiempos y decir, bueno, cuando yo diga va a ser el tiempo de poder reedificar la casa, o cuando yo me desocupe de mis labores, de mis sueños, de mis expectativas, voy a comenzar a reedificar la casa, o en palabras de este tiempo, no solamente reedificar, sino extender el reino de Dios, el servir dentro de una congregación, de una iglesia local, el de ser un siervo para la gloria de Dios. Y sé, de verdad sé que alguno estará pensando, aún no entiendo de qué está hablando Pablo. Y ese es el problema, no el problema en sí de la iglesia, sino de la naturaleza humana. Somos hombres pecadores caídos, ¿cierto? Que nos cuesta darnos cuenta de nuestra pecaminosidad o de que nuestros caminos están alejados de Dios. Siempre esperamos poder hacer críticas hacia afuera de nosotros, pero no a nosotros mismos. Y déjenme decirles, queridos hermanos, que la iglesia hoy en día, y muchas iglesias que lamentablemente celebran sus aniversarios, más que celebrarlos, queridos hermanos, deberían meditar en sus caminos y examinar sus corazones, porque la cultura hoy en día o la sociedad en la cual estamos viviendo no ha tenido cambio alguno. La extensión del reino en cierto sentido se ha detenido porque existen muchas expectativas personales o caminos errados, pensando que estamos haciendo la obra del Señor. Sigamos con el versículo 3 de Ageo, capítulo 1. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Es tiempo para nosotros preocuparnos por nuestros propios caminos? Y como dije hace un momento atrás, aún la iglesia sigue buscando sus expectativas, sus sueños, y no se ha dado cuenta de que lo primordial y lo esencial es reconstruir y extender el reino de Dios. Allí en Mateo 28 Jesucristo es muy claro, queridos hermanos: id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí. ¿Y por qué digo esto? Lo digo en forma de poder responder a alguien que a lo mejor me haga esta crítica. Volviendo a las redes sociales, sí, existe un despertar a la teología reformada, a la lectura, cierto, de ministros del pasado. Existe esto, está bien, pero debemos ser bien sinceros, hermanos.
estar en un computador, el hacer estos videos, es algo en la comodidad de nuestro hogar. No nos cuesta casi nada. A lo mejor nos puede costar las cosas que debemos pagar, ¿cierto? Por el internet, por el pago de la luz, ¿cierto? Y otras cosas más que no son nada. Pero no nos cuesta nada en el sentido de salir hacia afuera en un momento en que se prohíbe el predicar en la calle por el tema de la aglomeración, por el tema de las sensibilidades y otras cosas más. El poder salir, el poder estar en las poblaciones, en las plazas, predicando el evangelio del Señor. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te ha entregado con respecto a la teología reformada? Seguimos construyendo grupos de Facebook para poder dialogar y discutir, que ojo, no está mal. Soy administrador por una parte de varios grupos en Facebook de teología reformada, también de fanpage allí en Facebook, compartiendo ciertas citas. Pero queridos hermanos, ¿vamos a continuar así toda la vida? ¿Vamos a seguir adelante construyendo, como dice un buen hermano allí en Facebook, construyendo nuestro propio reino, nuestra propia pirámide, nuestra propia torre? ¿O nos vamos a detener? Y como dice aquí muy bien en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. El reino de Dios, queridos hermanos, debe ser extendido y llevado a todo lugar aquí en este mundo. No solamente por redes sociales. Está bien, vuelvo a repetir, está bien estar en las redes sociales y estar dialogando. Porque como se hacía antiguamente en las plazas donde se discutía, se debatían ciertas ideas, hoy esas plazas están en las redes sociales donde se puede discutir, se puede debatir, se puede escribir, se puede grabar, ¿cierto? Pero en la vida real, en la población, con los vecinos, en el trabajo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás construyendo? ¿Estás llevando el evangelio? ¿Estás extendiendo el reino? Porque eso es lo primordial para todo cristiano evangélico, para todo protestante, para todo aquel que a lo mejor se hace llamar reformado. Recordemos lo que hizo Juan Calvino al enviar estudiantes a Brasil para que predicaran el evangelio y todo lo que sucedió. Todas las torres teológicas que se construyeron en el pasado eran con el fin de extender el reino, de glorificar a Dios en todo lo que se hacía, de conquistar este mundo para la gloria de Dios. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos preocupados en nuestras casas artesonadas? ¿Aún seguimos preocupados por construir nuestras expectativas y nuestros sueños? Dios tenga misericordia sobre cada uno de nosotros. El versículo 6 dice esto, queridos hermanos: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y aquí vamos a devolvernos a algo. Versículo 5, versículo 7. Meditad bien sobre vuestros caminos. Se repite 2 veces y en el capítulo 2 también se repite muchas veces más. Y entendemos que en el lenguaje hebreo el repetir ciertas cosas denota importancia, denota urgencia, denota que debemos poner atención al mensaje de Dios, a lo que Dios nos está hablando en este momento. ¿Y qué Dios nos está hablando en este momento? Que debemos meditar en nuestros caminos, que debemos examinar nuestro corazón, porque claramente podemos tomar todos estos medios de gracia, que por la gracia de Dios tenemos la lectura, poder tener todos estos libros para estudiar teología, pero los podemos tomar de una mala manera para poder formar nuestra propia torre de Babel, queridos hermanos. Y estamos construyendo nuestro reino, andando en nuestros caminos, en vez
de andar en los caminos de Dios y en la necesidad y en la urgencia de reconstruir y extender el reino por todo lugar en este mundo. Versículo 8 dice esto: subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subid al monte, repito, hermanos, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Una de las cosas que ha desarrollado o ha producido esta pandemia es la comodidad en nuestros hogares. ¿Hace cuántos años atrás, queridos hermanos, o mejor dicho, hace unos años atrás, cuántos kilómetros recorríais por ir a la iglesia, por congregaros el día del Señor? ¿Cuánto dejabas de lado para poder estar en el culto público con los hermanos y alabar su nombre? ¿Qué haces hoy? Lo que ha demostrado esta pandemia, queridos hermanos, es que nuestro corazón se ha apartado del Señor, que estamos en nuestros propios caminos. Nos gusta la comodidad, nos gusta que no nos digan cosas, ¿cierto? Que no nos critiquen. Nos gusta mejor no hablar ni confrontar el pecado. Todas estas cosas nos ha mostrado esta pandemia. Queremos estar tranquilos en nuestros hogares, escuchando la palabra de Dios, teniendo, como se puede decir, la autoridad o teniendo el poder en nuestras manos, en un control para prender nuestro televisor o encender nuestra laptop y poder buscar la predicación que nos parezca, y hasta cierto momento, si quiero, me salgo y no la veo más y continúo viendo otra. Es nuestra comodidad. Pero ¿qué sucedía antiguamente? ¿Qué sucedía en la iglesia primitiva? Muchos murieron por predicar el evangelio de Jesucristo. Muchos fueron quemados. Nerón encendía su jardín, iluminaba su jardín con cristianos encendidos. Muchos entregados a los leones para que fueran muertos. Y nosotros en nuestra casa, artesonada, en nuestra casa allí cómodos. La pandemia, queridos hermanos, nos ha mostrado la dureza de nuestro corazón. La pandemia nos ha mostrado la liviandad, queridos hermanos, de nuestra vida ante el Señor y ante lo que Dios demanda sobre nosotros. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Escuchen bien el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, pero existe algo de falta de espiritualidad. Hace falta esa efervescencia de corazón, ese corazón en llamas por la gloria de Cristo, ese corazón que ama a Dios y busca glorificar en todas las esferas de la vida. Ese corazón que no le interesa que lo critiquen, que lo golpeen o que lo apunten con el dedo, con pararse a lo mejor en cierto lugar y predicar las verdades del evangelio. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Se ha detenido sobre la iglesia la bendición del Señor. La iglesia hoy en día lamentablemente corre por sus propios caminos y corre a su propia casa en su comodidad. Pero escuchemos bien cómo continúa este capítulo 1
de Ageo. Más adelante dice esto. Versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Escuchen bien. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto es lo más maravilloso, queridos hermanos. Porque este mensaje, como dije hace un principio, Dios no está hablando a un pueblo apóstata, como decía también mi querido pastor que me compartió el mensaje también de Ageo, sino que Dios los ve como su pueblo. Su pueblo que debido a ciertas cosas, cierta oposición, empezó a preocuparse más por sí mismo, más por las situaciones de su vida, a sus propios caminos. Pero Dios dice esto, a partir de todo lo que dice el primer capítulo de Ageo, ya terminando, dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios está con nosotros. Dios en su amor y en su misericordia nos llama a que escuchemos su voz. Dios nos llama y nos invita a acercarnos a Él, a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver a reconstruir la casa, a volver a trabajar por el reino, a volver a servir y ser un siervo inútil para su gloria. Escuchen bien, el versículo 14 dice esto: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Como reformados, a veces olvidamos esto. Tenemos una muy buena doctrina sobre el Espíritu Santo, pero a veces olvidamos la necesidad de que ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, obre poderosamente en nuestros corazones. Y aquí vemos esta obra poderosa del Espíritu de Dios obrando y despertando el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el resto del pueblo. La obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, despierta también mi espíritu. Y que Dios también pueda despertar tu espíritu, hermano. Y escucha bien qué sucede después de esto. Después de una obra de Dios en nuestros corazones, después de que Dios nos habla, trata con nosotros, nos muestra también nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento, Dios obra, querido hermano, en nuestra vida. Y dice: y vinieron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Señor, despierta el espíritu de tu iglesia. Señor, despierta nuestro espíritu para que realmente entendamos el trabajo y la labor, el servicio que debemos dar en este mundo. Y no estemos construyendo nuestra propia torre de Babel, nuestros propios caminos, queridos hermanos, andar en nuestros propios caminos. Y como dice el título de este video, para ir terminando, queridos hermanos, meditad en vuestros caminos. Debemos meditar en nuestros caminos, hermanos. Así que, hermanos, espero que este breve devocional pueda ser de bendición para sus vidas. Hace bastante tiempo que no compartía con ustedes un devocional y espero poder hacerlo más seguido. Creo que esto también me muestra que también estuve como en mis propios caminos tratando de responder ciertas cosas, que en sí a veces no es malo responder a aquellos que están burlándose del Señor o están dando falso testimonio acerca de lo que Dios habla en su palabra. Creo que debemos defender la fe que una vez nos fue dada. Sin embargo, hemos sido llamados a extender el reino.
Hemos sido llamados a reconstruir. Hemos sido llamados a glorificar a Dios en todas las esferas de la vida. Así que, hermanos, Dios les bendiga en este día del Señor, que puedan unirse en oración, en alabanza, en estudio bíblico con su familia, con otros hermanos, en todo lo que están, que este día sea para la gloria de Dios. Así que nos vemos en un nuevo episodio y recuerda, para apoyar este canal, ¿qué puedes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Te gustaría que este canal creciera más? Pues suscríbete un poco más abajo, comparte este material con otros hermanos y da un buen like, querido hermano. Así que nos vemos hasta la próxima aquí en Presbiteriano Confesional.